Estimados amigos, en este video entonces haremos una primera aproximación a vectores. Resulta de que las ciencias tratan con magnitudes escalares y con magnitudes vectoriales. Magnitudes escalares es las que tratamos normalmente, aquellas que representan solamente por un número real, por ejemplo 3 kilos, una persona mide 1,50 de metro, 5 naranjas, esas son magnitudes escalares. Hay otro tipo de magnitudes que además de tener un valor o una magnitud, también debe tener una dirección. En ese caso se llaman vectores, tal es el caso principalmente de la fuerza. Entonces tenemos que los vectores son aquellas magnitudes que además de tener un valor también presentan una dirección y sentido. Aquí tenemos los componentes principales de un vector. Un punto inicial o de donde arranca el vector, generalmente un punto de aplicación donde se aplica el vector, un punto final, la magnitud o módulo que se representa por lo que mide el vector, una dirección que es un ángulo que forma con respecto en este caso al eje X, un nombre que podría ser el vector U, el vector A o cualquier otro, y un sentido. El sentido, la dirección tiene que ver con la recta donde se encuentra el vector, y el sentido si va, por decir algo, en sentido positivo o en sentido negativo. Hay una clase de vectores que vamos a estudiar mucho en geometría, y es el vector posición. Vector posición es aquel vector que arranca del origen de coordenadas y llega hasta un punto final cualquiera en el espacio de coordenadas X, Y, Z, ¿cierto? Ese es el vector posición. O sea, siempre va a tener como origen el origen de coordenadas. Es muy común mentar un vector algebraico y un vector geométrico. Cuando hablamos de vector geométrico es una representación, es una imagen, es un dibujo del vector, y cuando mentamos vector algebraico va a tener esta nomenclatura, el nombre que es B y unas llaves aquí que representan que es un vector, o sea, serían las componentes del vector X, Y, Z. Las componentes del vector son las mismas coordenadas del punto final en el caso de un vector posición, o sea que si este vector tuviera por ejemplo coordenadas 3, 4, 5, ese punto tuviera coordenadas 3, 4, 5, el vector tenía coordenadas 3 componentes, 3 en el eje X, 4 en el eje Y y 5 en el eje Z. Esto quedaría más aclarado que si tenemos por ejemplo un punto U de coordenadas 4, 5, 6, 7 que se representa con el paréntesis y fuéramos a representar un vector U, entonces tendríamos que hacer lo siguiente: cogeríamos lo que decimos que representa un vector, en este caso sería el vector U, y ahí tendríamos entonces el vector U, ¿cierto? Representado por las componentes. Por ejemplo, en este caso el vector U tendría componentes 4 en el eje X, 5 en el eje Y y 7 en el eje Z. O sea que si conocen las coordenadas del punto, las componentes del vector serían las mismas coordenadas. Aquí tendríamos un punto de coordenadas 3, 4, 5 y un vector de componentes 3 en X, 4 en Y y 5 en Z. Si a usted le piden, por ejemplo, determine las coordenadas de un vector posición que tiene por punto final 7 menos 2, 5, pues sería muy fácil. Sería sencillamente el vector OP, o sea, O significaría que arranca desde el origen y tendría coordenadas componentes 7 menos 2, 5. Con esto entonces, estimados alumnos, veríamos la primera introducción o aproximación a vectores.